Como miembros de la Iglesia, seguido nos preguntamos ¿qué haría Cristo si estuviera aquí? Pero la verdad es que sí estuvo aquí, y el Nuevo Testamento es el registro que nos permite conocer al Cristo terrenal. Quiero que pienses en cómo aparece Cristo en los otros libros canónicos. Si bien es el ser más importante de toda nuestra literatura, no siempre es el personaje principal de la historia. En otros libros se describe más bien la vida de Nefi o las experiencias de Moisés, y a Cristo lo encontramos más como esta voz recurrente que, aunque siempre presente, no es el hilo central de la trama o la historia. Es más bien como si en un cuento fuera un personaje que siempre está ahí para cuando se necesita, pero que no es el personaje principal. Sí, claro, en otros libros nos enteramos de sus mandamientos, su voluntad y parte de su naturaleza, pero en este libro, el Nuevo Testamento, aprendemos de su historia. Considero sumamente importante y especial el hecho de leer con detenimiento el Nuevo Testamento para aprender no solo la doctrina enseñada, sino también el modo de vivir de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Este registro sagrado de Escrituras nos permite visualizar a Jesucristo desde una perspectiva diferente. Obtenemos una descripción sobre el carácter divino de Jesús durante su ministerio terrenal. Entre líneas leemos su comportamiento hacia sus padres, amigos, sacerdotes y hacia el pueblo, lo que nos inspira a nosotros a vivir de la manera que Él vino a mostrarnos. El Nuevo Testamento, entonces, no es un manual solamente de instrucciones y normas, sino más bien la historia de una vida ejemplar que durante este año tendremos el privilegio de conocer desde la primera fila. En la Conferencia General de abril del 2011, el elder Elton Perry enseñó: el Nuevo Testamento es el centro de la historia de las Escrituras, tal como el Salvador mismo debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos comprometernos a estudiarlo y a atesorarlo. Ahora, quiero que pienses en algo que creo que nos ayudará a disfrutar de una manera diferente el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas la última vez que una escritura te impactó profundamente? Muy probablemente fue porque respondía o coincidía muy bien con una parte de tu vida, algo que estabas viviendo, enfrentando o hasta preguntándote. Esto nos deja ver que las Escrituras cobran más valor para nosotros si se relacionan con nuestro propio contexto personal. Claro, Braulio, pero es que eso aplica a todos los libros de las Escrituras y a todos los discursos. ¿Qué de nuevo diferente tiene eso? Bueno, aunque todas las Escrituras pueden aplicarse a nosotros como individuos, ningún otro libro canónico está tan especializado ni centrado para ser comparado a nuestro contexto como Iglesia de Cristo. Permíteme explicarte. Algo realmente interesante de este conjunto de libros, es decir, el Nuevo Testamento, es el periodo de tiempo en el que transcurren sus eventos. La narración comienza desde el año 0 y termina aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Esta historia se desenvuelve en un momento en el que el pueblo judío ya se había desviado en gran parte de las prácticas correctas del Evangelio. Podríamos decir que se vivía un periodo de apostasía. Viéndolo desde este enfoque, a los momentos en los que ocurre este proceso de volver a traer el Evangelio a la tierra, le llamamos restauración. Y la mayoría de las veces relacionamos restauración con José Smith y lo vemos como algo que ocurrió exclusivamente en 1830. Pero, ¿alguna vez habías visto al Nuevo Testamento como un relato de una restauración? A todos los hombres que fueron llamados como apóstoles se les podía considerar recién conversos. Los puntos doctrinales no estaban claros del todo al principio y era necesaria la revelación continua para irlos aclarando y entender cómo aplicarlos a la Iglesia. ¿Te suena familiar esa descripción? Ahora, podemos contrastar esto con el relato del Libro de Mormón, por ejemplo, que transcurre en un periodo de tiempo aproximadamente del 600 a.C. al 421 después de Cristo, poco más de 1000 años en los que los pueblos nefitas y lamanitas pasan por muchísimas etapas de apostasía y restauración, resaltando claro aquellas partes de la historia que serían más necesarias para nuestros días. Se dice que el Libro de Mormón fue escrito para nuestros días, pero el Nuevo Testamento es un paralelo de nuestros días de restauración, pues solo llevamos 200 años desde el comienzo de la nuestra. Creo que al entender esto llegamos a comprender mejor las dificultades que los santos pasaron, entendemos mejor las preguntas que tenían y los fallos y éxitos en sus esfuerzos por establecer la Iglesia de nuevo. Ahora, nuestro privilegio al estudiar este libro no acaba simplemente en conocer a los santos de una iglesia en plena restauración.
sino que aparte tenemos al Santo de Santos dirigiéndola. Nuestro privilegio al estudiar el Nuevo Testamento será ver al Maestro de Maestros ejercer su ministerio en una iglesia joven como la nuestra, con un evangelio recién restaurado. Veremos a Cristo en nuestros zapatos. Si estudiamos el Nuevo Testamento con este enfoque, veremos a un Cristo muy, pero muy cercano a nosotros. Y probablemente aprenderemos mejor lo que Cristo haría si estuviera aquí. Hay algo importante a aprender sobre el significado de Nuevo Testamento. Cuando estaba en el centro de capacitación misional, mi compañero solía enseñar una y otra vez a todos a quienes le presentábamos el libro de Mormón lo que significaba otro testamento de Jesucristo. La palabra testamento, decía él, significa convenio o pacto, por lo que este es un nuevo pacto de Dios para nosotros. ¿Pero qué significa esto? En primer lugar, ¿por qué nuevo si todos los libros dicen relativamente lo mismo? ¿Y cómo podríamos decir que es nuevo y al mismo tiempo decir que Dios no cambia sus leyes? En la guía de estudio del Nuevo Testamento para alumnos del curso de estudio individual supervisado de seminario, y sí así de largo se llama el manual, dice: en el contexto del Evangelio, un convenio es un acuerdo especial entre el Señor y una persona o un grupo. Esta explicación podría darnos la respuesta. Si yo ofrezco servicios profesionales y acabo de firmar un acuerdo con mi sexto cliente, puedo decir que acabo de firmar un nuevo trato. Sin embargo, eso no significa que las cláusulas de este contrato sean diferentes a las que firmé con mis otros 5 clientes, por lo que el contrato en su estructura y contenido no es nuevo, pero al estarlo haciendo con una nueva persona o un nuevo grupo, como dice el manual, nos referimos a él como una nueva contratación. Si este es el caso, entonces el decir Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, tanto al hablar de la Biblia como del Libro de Mormón, no tiene tanto que ver con cambiar las leyes o prácticas en el Evangelio. Tiene que ver con las nuevas partes involucradas, no con un cambio en el acuerdo. Ahora, otro aspecto en el que decimos nuevo convenio no es solo cuando hay nuevas personas involucradas, sino cuando las mismas personas hacemos el contrato nuevamente. El manual de seminario del Nuevo Testamento continúa. El antiguo convenio o el viejo convenio es la ley que el Señor dio a su pueblo en la antigüedad. Cuando el Salvador vino en el meridiano de los tiempos, Él restauró el Evangelio a los judíos en Palestina. Ya que se habían desviado, incluso de la ley de Moisés, era un nuevo convenio para ellos. Poniendo esto en términos sencillos, si nosotros dejamos de cumplir nuestra parte del acuerdo, este debe renovarse. Es como nuestra suscripción a Netflix. Si nosotros dejamos de pagarla cada mes, esa suscripción se cancela y dejamos de tener el servicio. Pero si queremos volver a tenerlo y gozar de los beneficios, lo que debemos hacer es renovar el contrato o renovar el acuerdo o convenio. Lo mismo pasa en una escala menor, como cuando alguien está practicando el piano. Toca una nota que no es y su maestro le dice, hazlo de nuevo. Este aprendiz está realizando la misma acción. No está cambiando el piano por un violín y las teclas que debería tocar. Está realizando la misma acción una vez más para mejorar la manera en que suena la melodía. Algo similar es lo que pasa con el Nuevo Testamento. Dios vuelve a hacer un convenio con su pueblo y en el proceso algunos enfoques cambian a medida que el pueblo se recompromete con vivir el Evangelio. ¿Esto te suena familiar? Continuamente decimos que cada semana renovamos nuestros convenios al tomar la Santa Cena. Y cuando lo hacemos, esto no es que cambiemos los términos del convenio, sino que renovamos nuestros esfuerzos y a veces el enfoque con el que lo vivimos. Cada vez que nosotros tomamos esta determinación en la Santa Cena, concertamos un nuevo convenio. Dios olvida lo pasado y extiende su mano para ayudarnos. Él nunca nos reprochará los fallos anteriores. De hecho, creo que la razón por la que utiliza la palabra nuevo en las Escrituras es para hacer énfasis en que nos deja e incluso nos anima a empezar de nuevo. Así como aquí el Nuevo Testamento fue un libro con páginas nuevas a escribir para Israel,
al tomar la Santa Cena, nosotros cerramos un capítulo de nuestra vida para comenzar de nuevo. Ahora, a medida que empezamos otro año calendario y el estudio de un nuevo libro canónico, el Nuevo Testamento contiene algunos principios que nos ayudarán a mejorar nuestro aprendizaje. Hay algo interesante en la historia en la que Cristo de joven se pierde en el templo. La Escritura dice que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Estos le oían y le hacían preguntas, y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. ¿No hay algo que no cuadra ahí? La Escritura dice que Cristo le enseñaba a los doctores de la ley, pero si ellos eran los que le enseñaban al pueblo, ¿de dónde venía lo que Cristo les estaba enseñando a ellos? Claro que la respuesta sería meramente especulativa, porque así como podríamos responder lo aprendió en su hogar, también podríamos decir fue por visitas angelicales. Pero mi punto no es que sepamos exactamente de dónde las obtuvo, sino que notemos de dónde no las obtuvo. No las obtuvo de lo que enseñaban los doctores de la ley, ni de lo que llegaban a enseñar los sacerdotes o líderes religiosos en las sinagogas. Si este es el caso, entonces, para seguir el ejemplo de crecimiento espiritual que tuvo el Salvador, deberíamos nosotros asegurarnos de que nuestro mayor crecimiento no venga del aprendizaje que obtenemos en la iglesia. Ahora, algunos podríamos pensar que este modelo de aprendizaje no centrado en la iglesia que tuvo el Salvador pudo deberse a que, como pueblo corrompido, los sacerdotes ya no enseñaban lo bueno. Pero eso sería un error. De hecho, el mismo Cristo instruyó a seguir las enseñanzas de los líderes religiosos de su tiempo cuando dijo en Mateo 23:3: «Todo lo que os digan los escribas y fariseos que guardéis, guardadlo y hacedlo». De modo que no. Esta idea de que la iglesia no sea nuestra mayor fuente de crecimiento no tiene que ver con que las enseñanzas de la iglesia no sean tan buenas. El maestro vivía en una época en la que las enseñanzas de los líderes eran buenas y debían vivirse, pero eso no hizo que él se limitara a solo ese tipo de aprendizaje. Y como sus seguidores, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. De hecho, es justo así como funciona Ven Sígueme. Cuando el Elder Cook presentó el programa en la Conferencia General de octubre de 2018, explicó que uno de los propósitos de este cambio era fortalecer a las personas individualmente y a las familias por medio de un plan de estudios centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. El Elder Cook recalca en esta cita la importancia de tener experiencias espirituales de aprendizaje no solo también en el hogar, sino principalmente en él. Esto nos hace ser más autosuficientes en nuestra propia conversión porque ya no solo nos sentamos a escuchar, sino que leemos, meditamos, tal vez hacemos anotaciones y después compartimos el conocimiento obtenido por medio del Espíritu. El Elder Bednar en la Liaona de mayo de 2019 lo explicó así: «No debemos esperar que la Iglesia como organización nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber y hacer para ser discípulos devotos y perseverar valientemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el Maestro quiere que seamos. Y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser». Pero ¿por qué todo esto es importante? Así como Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia a través de su aprendizaje personal, también nosotros llegamos a incrementar nuestro entendimiento sobre su doctrina cuando estudiamos diligentemente las Escrituras. Tal como lo dice Predicad mi Evangelio en el capítulo 2. Para que usted pueda crecer en el Evangelio y permanecer en la senda que conduce a la vida eterna, es necesario que adquiera el hábito de estudiar el Evangelio. Al entender su doctrina a través de nuestro estudio constante, tanto nosotros como nuestras familias podemos ser guiados, protegidos y fortificados para enfrentar los muchos desafíos que hay en la actualidad. Al trabajar para hacer de nuestro aprendizaje personal en el hogar nuestra mayor fuente de fortaleza e instrucción y conocimiento, seguiremos el ejemplo del Salvador, y este estudio diligente en el hogar nos hará crecer
y permanecer en el camino de regreso a nuestro hogar eterno. Hablando del estudio de las Escrituras, el Nuevo Testamento también nos comparte una enseñanza importante sobre cómo hacer nuestro estudio ideal. ¿Sientes que tu estudio de las Escrituras está lejos de ser lo que debería ser? Como miembros de la Iglesia, conocemos perfectamente la instrucción dada por el Salvador de escudriñar las Escrituras. Los profetas antiguos y modernos, autoridades generales y líderes locales nos hacen constantemente el énfasis de tener un estudio frecuente de las Escrituras, ya sea de manera individual o familiar. Muchos adoptan esta enseñanza y lo hacen parte de su vida diaria de manera natural y aparentemente fácil. Guardan un tiempo especial en sus agendas y calendarios y establecen un lugar cómodo y adecuado para dicho estudio. Pero para muchos otros no es tan sencillo. Esta tarea puede llegar a resultar difícil, abrumadora y a veces hasta imposible. Recurrentemente surge la pregunta: ¿en qué momento podré estudiar si no me alcanza el tiempo durante el día? Al final, con fe tratamos de encajar lo mejor posible el estudio, pero este cuenta con poco tiempo, un ambiente inadecuado o poca energía de nuestra parte. En el Nuevo Testamento encontramos un relato sobre la vida de Cristo que, aunque es muy conocido, esta semana aprendí mucho de él al verlo con otros ojos. En Lucas 10, 38 al 40 leemos: «Y Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Pero respondió Jesús y dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Regularmente vemos este pasaje y pensamos en la lección de enfócate en Cristo y no dejes que los quehaceres diarios te distraigan de Él. En otras palabras, hazlo tu prioridad. Pero ¿y si hay otra lección en este pasaje? ¿Qué tal si Marta limpiaba no solo por ser un quehacer del día, sino porque quería que todo estuviera ordenado en casa justo porque Cristo estaba de visita? ¿Qué tal si ella estaba arreglando la casa para que estuviera como debe de estar cuando el Hijo de Dios viene a pasar la tarde contigo? Y pensando en lo mucho que estas hermanas lo amaban, no me sorprendería tanto esta interpretación. Ahora, si este era el caso, el problema no era que Marta no se centraba en Cristo, porque de hecho lo estaba haciendo. ¿Cuál sería entonces el problema y por ende la lección aquí? En esta nueva perspectiva aprendemos que el mensaje de Cristo no era «Hey, hazme tu prioridad», porque de hecho ya lo era, sino más bien «Marta, yo entiendo que te encantaría que todo estuviera ordenado y perfecto para recibirme. Pero también entiendo, y está bien, si eso no pudo acabarse antes. Ya estoy aquí, y eso es lo que importa». En este contexto, todos en algún momento hemos sido como Marta. Le ha pasado a un joven adulto soltero que estudia la licenciatura por las mañanas y consigue un trabajo por las tardes y ahora sus únicos días libres los ocupa para hacer trabajos escolares. También ha sido una madre ocupada por el cuidado de los pequeños, llevarlos a la escuela, hacer la comida, labores del hogar y todo lo que ello conlleva. También ha sido Marta el hombre poseedor del sacerdocio que tiene jornadas de trabajo extenuantes y que solo quiere llegar a casa a dormir para prepararse para afrontar al día siguiente la misma rutina. Ninguno de ellos logrará tener ese estudio ideal de 1 hora diaria, con un ambiente ideal y la energía adecuada en sus cuerpos como para tener una experiencia súper edificante. Si bien eso sería lo ideal, no siempre es posible hacerlo de esa manera. Jesucristo lo entiende mejor que nadie y de hecho no creo que siempre nos lo exija. Más bien nos dice: entiendo que la casa esté tirada. Ven y siéntate a mi lado y escoge la buena parte.
Parte de esta lección la aprendí en el comité de preparación para una convención Haas. El 70 asignado a nuestro grupo nos contó que en su vida, ajetreada por el trabajo, el único momento que tenía para estudiar las Escrituras era en el espacio que había entre la hora de dejar a sus hijos en la escuela y la hora de entrada a su trabajo. Su estudio personal ocurría en el asiento de su coche, aprovechando todos los minutos que el tráfico le hubiera concedido esa mañana. En la conferencia general de octubre de 2009, el elder Renlund habló de la época en la que su estudio personal no fue el ideal. En 1980, dice él, nuestra familia se mudó frente al hospital donde yo hacía mis prácticas y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Me levantaba una mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en día otra vez antes de que yo regresara a casa muy tarde la noche siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las Escrituras. ¿Cómo lo solucionó el elder Renlund? Comencé a llevar conmigo al hospital un libro de Mormón, dijo. En la lista de cosas para hacer de ese día y de ahí en adelante había 2 elementos: orar por lo menos de mañana y de noche y leer las Escrituras. A veces llegaba la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las Escrituras era breve. Quiero que pongas mucha atención en cómo lo resolvió el elder Renlund. ¿Se aseguró de no salir de casa sin haber leído? ¿O pidió un permiso especial en el trabajo? A veces eso estará disponible para algunos, pero no para todos. Y eso está bien. El estudio del elder Renlund no era en la mañana, con calma, no era en un escritorio, ni era 1 hora entera. Por muchos años no tuvo un estudio de las Escrituras personal que se acercara un poquito al ideal. Así como el 70 en su coche y el elder Renlund, nosotros tendremos que buscar una manera de adaptar nuestro estudio de las Escrituras a una agenda apretada. Muchas veces eso implica estudiarlas en el coche, camión, trabajo o escuela, en ambientes no tan ideales, con un tiempo no tan ideal y no siempre con la energía adecuada. Pero en todo esto, podemos saber que Jesucristo observa y valora los pequeños esfuerzos que realizamos por seguir sus mandamientos, aun cuando la casa esté tirada, y nos bendice sin importar la manera de hacerlo, sino más bien por nuestra intención al hacerlo. Hace 1 o 2 años, una chica de Oaxaca me escribió a través del canal diciéndome que se iría pronto a la misión y le gustaría tener una llamada conmigo para pedirme algunos consejos. Durante la llamada era muy evidente lo emocionada que ella estaba de servir, pero cuando llegamos al tema del estudio personal de las Escrituras, ella me dijo que no estaba teniendo mucho éxito. ¿Por qué?, le pregunté. Empecé leyendo el libro de Mormón, dijo, pero llegando a segundo Nefi, la lectura se volvió muy pesada y algo aburrida. Ella dijo que no estaba disfrutando tanto la lectura como le gustaría y que de hecho por eso había dejado de estudiar. Entonces le pregunté, ¿por qué necesitas leer todo el libro de Mormón? Digo, entiendo que claro que debemos leerlo, conocerlo y estudiarlo y tenemos que leerlo entero en algún punto de nuestra vida. Pero ¿por qué justo ahora te urge leerlo en orden cronológico de tapa a tapa? Cuando hice la pregunta, algo hizo clic en esta chica. Lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que debemos leer cierto libro de escrituras de tapa a tapa y nos tiene que interesar todo el tiempo. Y no es malo que queramos hacerlo. Si eso que estamos leyendo está llenando nuestro corazón y lo disfrutamos, pues está bien. El problema puede estar en que veamos nuestro estudio personal como una lista con tareas enumeradas que tenemos que hacer en el orden marcado. Y en esto muchas veces olvidamos que a Dios también le importa lo que a nosotros querramos y deseemos saber. En el libro de Mormón está la historia de Nefi en 1 Nefi 11. Él escucha la narración del sueño de su padre sobre el árbol y después de escucharla y creerla, él quiere ver las cosas que su padre vio. Entonces se lo pide a Dios y el Espíritu viene con él
y le pregunta en el versículo 2, «He aquí, ¿qué es lo que tú deseas?» ¿Te has puesto a pensar que cuando haces la oración para empezar tu estudio personal, el Espíritu podría estarte preguntando igual que a Nefi, «He aquí, ¿qué es lo que tú deseas?» ¿Está mal indagar en lo que nos interesa en nuestro estudio y expresarle lo que deseamos al Señor? ¿Qué es lo que pasa si empiezas a hacer esto en tu estudio? La respuesta es hermosa, y en el caso del estudio personal de Nefi encontramos esta respuesta en el versículo 36. «Y aconteció que vi y doy testimonio». Dios está ansioso de darnos conocimiento. Él quiere que pidamos y especialmente se interesa por nuestros deseos. Pero Braulio, ¿está bien interrumpir un curso de estudio solo porque tengo el deseo de estudiar otra cosa? ¿No sería eso más bien falta de disciplina? Es una muy buena pregunta, pero la respuesta es no necesariamente. Y si me permites te explico. En las Escrituras encontramos un ejemplo que clarifica perfectamente esto. Cuando Oliver Cowdery y José Smith traducían el Libro de Mormón, se encontraron con que habrían 3 testigos a los que se les mostrarían las planchas. Lo que dice la introducción de la sección 17 de Doctrina y Convenios sobre este evento es maravilloso. Oliver Cowdery, David Widmer y Martin Harris se sintieron impulsados por un deseo inspirado a ser los 3 testigos especiales. Esta lección se vuelve más palpable cuando el Libro de Santos en el capítulo 7 dice que esa mañana los 3 testigos le rogaron a José que les permitiera ser los testigos. Escucha ese lenguaje, le rogaron al profeta. ¿No consideramos eso un poco imprudente por lo menos? Si tu obispo dice que el Señor escogerá a 3 miembros del barrio para una misión especial, ¿tú vas y le ruegas, escógeme a mí, obispo? No, es algo que el Señor determina, e insistir en ser el elegido parece simplemente inapropiado. Pero esta es justo la lección. Ellos quisieron ser esos testigos. No vino un ángel y les dijo que ellos serían los elegidos, sino que sintieron el deseo y preguntaron si se podía, e insistieron en ello. La clave está en lo que dice el encabezado de Doctrina y Convenios. Fueron impulsados por un deseo inspirado. Así que en realidad esta acción de los 3 testigos era inspirada, cuando por otro ángulo pudimos haber dicho que parecía imprudente o incluso una muestra de falta de disciplina. Pero ¿cómo aplica todo esto al estudio personal de las Escrituras? En la página 17 de Predicad mi Evangelio dice: el obtener buenos resultados del estudio dependerá de que tengas un fuerte deseo de aprender. Lo voy a repetir, el obtener buenos resultados del estudio dependerá de que tengamos un fuerte deseo de aprender. Si tener un fuerte deseo de aprender es lo que lleva un buen estudio, ¿qué pasará cuando te forces a estudiar algo que no te interesa ahora? Bueno, tu estudio no será tan bueno. Punto. Aquí nuevamente vemos el elemento del deseo. ¿Qué deseamos aprender? Entonces vayamos y estudiemos eso. Creo que un estudio eficaz es cuando aprendemos algo y nos sentimos felices porque lo aprendimos, porque ahí está Dios deseando enseñar y dar todo lo que tiene a sus hijos. Antes de terminar la llamada de consejos misionales con esta chica, le sugería a esta futura misionera que pensara en las cosas que más le interesaban o le gustaría aprender del Evangelio. Una vez que sugirió 2 o 3 temas que llamaban su atención, le dije que debía hacer su estudio de las Escrituras sobre eso. Al terminar nuestra llamada me dio las gracias y dijo que estaba feliz porque nuevamente se sentía emocionada por estudiar sus Escrituras. Ahora, una lección más sobre el estudio. ¿Cómo responde el Salvador cuando mostramos un deseo de seguirle? Puede que a menudo venga a nuestra mente la pregunta, ¿qué más puedo hacer para seguirlo? Puede que hayamos empezado a caminar sobre las aguas como Pedro, pero que en algún momento hayamos mirado hacia abajo para ver en dónde estábamos parados y entonces vimos nuestros errores y tuvimos miedo.
Y claro, a ninguno de nosotros nos gusta ver nuestros errores, más cuando nuestra mente humana nos hace verlos más grandes de lo que son. Una amiga compartió conmigo su experiencia al preguntarse qué más podría hacer para seguir al Salvador. Cuando aprendí que el arrepentimiento era un proceso, dijo ella, me maravillé y deseé usarlo para ser más como Jesucristo. Pero entonces, al intentar aplicarlo cada día, caí en un error. Por alguna razón, el analizar por la noche todas las cosas que no hice tan bien durante el día me hacía sentir muy mal y sentía que aún me faltaba mucho por llegar a donde deseaba. Pero entonces, ¿cómo debía hacerlo? ¿Cómo seguía la invitación del Salvador y del profeta de arrepentirme diariamente sin sentirme de esta manera? Pensé que debía haber una manera en que pudiera ver las cosas que me hacen falta sin sentir inseguridad sobre el amor que Dios tiene por mí. Lo que hice fue pedirle a Dios que me ayudara a saber qué hacer y cómo. Una mañana, al hacer una oración para comenzar a estudiar las Escrituras, vino a mi mente pedir que mi estudio pudiera darme algo que debo mejorar y al mismo tiempo sentir el amor de Dios. Eso fue exactamente lo que pasó. A partir de ahí vi mi estudio personal de las Escrituras de manera diferente, ya que se convirtió en una oportunidad de ver lo que estaba haciendo bien para que el Señor me mostrara su amor y me tomara de la mano para ayudarme a crecer. Este amor vino con una invitación a cambiar una cosa a la vez. Y cada vez que el Señor me mostraba algo que debía cambiar, yo estaba deseosa de hacerlo. Ella, como Pedro, entendió que la invitación ven era tan universal como profundamente personal, y que el Salvador siempre extiende su mano para ayudarnos a caminar, si nosotros se lo pedimos. El manual Enseñar a la manera del Salvador dice acerca de la experiencia de Pedro. Al oír la invitación, Pedro saltó de la seguridad de la barca y nos demostró que el discipulado no es una experiencia pasiva, requiere fe en Cristo y un esfuerzo diligente, pero también ofrece la rica recompensa de poder andar junto al Salvador. Cuando te preguntes, ¿qué más puedo hacer para seguirlo?, recuerda a Pedro pidiendo caminar sobre el agua, a Cristo diciendo ven, y recuerda los esfuerzos llenos de fe de Pedro por caminar. Pero no solo eso, recuerda también cuando cayó y el Señor extendió su mano haciéndole saber que ahí estaría siempre para él. Aunque a veces tus esfuerzos por estudiar se vean como las caídas de Pedro, no menosprecies esos pasos de fe dados sobre el agua. Porque el hecho de estarlo haciendo es de hecho una forma en la que de manera tangible estás aceptando su invitación, ven, sígueme. El manual de Ven, sígueme es una excelente herramienta que nos ayuda a estudiar nuestras escrituras de manera más eficaz. Gran parte de esa magia se debe a que en sus páginas podemos encontrar una serie de ideas y sugerencias que nos ayudan a dirigir cada sección de nuestro estudio hacia un objetivo específico. Es importante que cada vez que comencemos nuestra lectura de las Escrituras, sigamos ese modelo. Debemos hacernos la pregunta, ¿qué deseo encontrar el día de hoy en el Nuevo Testamento? En el Devocional Mundial para Jóvenes Adultos de enero de 2016, la hermana Wendy Nelson nos invitó. Diariamente, arrodíllense y den gracias al Padre Celestial por las Escrituras. Háblenles sobre la pregunta que tanto necesitan responder para este día. La hermana Nelson nos insta a exponer nuestra pregunta al Padre para que Él, a través de su Espíritu, pueda darnos la respuesta por medio de las Escrituras. Ahora, las preguntas no solo tienen que enfocarse en nosotros, sino que también podemos poner nuestro enfoque en las personas que amamos y que nos preocupan. Muchas veces nuestros familiares y amigos más cercanos acuden a nosotros para hablarnos de sus inquietudes. El manual de Predicad mi Evangelio sugiere con respecto a aquellas personas a quienes deseamos ayudar. Hay que poner especial atención en los conceptos que acudan a nuestra mente y en los sentimientos que recibamos en nuestros corazones. Es ahí cuando recibimos la respuesta esperada y podemos brindar la ayuda requerida. Si tenemos una pregunta u objetivo en nuestro estudio, este adquirirá
una nueva dimensión para nosotros. Ahora, no pienses por favor que mi sugerencia es siempre tener una pregunta diferente. De hecho, creo que podrías estudiar todo el Nuevo Testamento con un solo objetivo o pregunta. ¿Cómo me va a ayudar mi estudio de hoy a conocer más a Cristo? Lucas 19, 1 al 6 nos relata la historia ideal para ejemplificar lo que me gustaría que pasara con tu estudio del Nuevo Testamento. He aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Notaste eso? ¿Qué quería Zaqueo? La Escritura dice que quería ver quién era Jesús. Al empezar nuestro estudio del Nuevo Testamento, ¿queremos, como Zaqueo, ver quién es Jesús? ¿Tenemos el profundo deseo de conocerlo mejor? Si fuera necesario, de alguna manera, subirnos a un sicómoro, ¿lo haríamos? Mejor aún, si durante este año llega a haber situaciones o personas que te impidan o dificulten ver y aprender de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿qué sicómoro estarás dispuesto a subir personalmente para conocerlo? Estos sicómoros podrían ser ajustes en nuestros horarios y agendas, un esfuerzo para retomar nuestra lectura abandonada o la determinación cuando la lectura parece no ser lo nuestro. Lo bello de cuando estamos decididos a conocer a Cristo, sin importar cuán difíciles puedan ser las circunstancias para verlo pasar, es que recibiremos una experiencia como la de Zaqueo. Lucas continúa. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La Escritura es hermosa, no solo por el gozo que tuvo Zaqueo al recibir a Cristo en su casa, sino porque también se nos deja claro que ese día era necesario que Cristo fuera a ese hogar. Tal como con Zaqueo, en esa ocasión, este año será necesario que Cristo venga a nuestros hogares y more con nuestras familias. No dejes que la multitud de personas, situaciones o asuntos en tu vida te impidan ver quién es Cristo. Si estás dispuesto o dispuesta a escalar tus propios sicómoros para ir más allá de tus propias multitudes y estorbos, Cristo verá que tiene que estar hoy en tu hogar. Entonces vendrá a Él y tú y tu familia lo recibirán llenos de gozo. Muchas gracias, te deseo un excelente año de estudio del Nuevo Testamento y nos vemos la siguiente semana.